Hola colegas, ¿cómo les va? En este último video de 2024 voy a compartir una clase en la que puse un poco algunos puntos claves a los residentes en el hospital de eh, lo que yo considero claves, mejor dicho, para entender lo que es el síndrome de disfunción orgánico múltiple, obviamente en pediatría, desde el enfoque de un intensivista, digamos. Voy a compartir pantalla ahora con ustedes. Y este video, como les dije, es el último de este año, pero en realidad no tiene por qué. Es un juego de decir, bueno, fin de año, vamos a hacer un raconto de las cosas, por lo menos que yo considero novedosas. Ahí vamos. Y subrayado síndrome de oro, voy a explicar por qué. Bueno, como les dije, esta es una clase que grabo para los residentes, pero también espero que pueda ayudar a muchos intensivistas para tratar mejor los pacientes o entender un poquito qué es esto de disfunción orgánica múltiple. DOMS, MODS en inglés, que es como lo pueden encontrar en la bibliografía. No hay que temer de que es un 13, son 13 y no tan 13, digamos, eso es un poco en chiste para los cabuleros o los que tienen, los que son más supersticiosos. Tres cosas, yo recomiendo el libro como el libro estructural hoy en día para cuidados intensivos, el clásico de Fuhrman y Zimmerman, que ahora es editado por Alex Rota y Jerry Zimmerman. En su última versión está muy bueno el capítulo de síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y también dos colecciones enteras que salieron en el 2017 en Pediatric Critical Care Medicine. Y prácticamente la gran mayoría de esos autores que hicieron en 2017 son coautores, autores o coautores de lo que fue el Podium o el grupo de trabajo Podium que publicó en el medio de la pandemia y en enero del 2022 su trabajo para un poco ordenar el tema de DOMS en la literatura. Primer concepto que me parece importante manejar con ustedes. Concepto y con algunos datos. DOMS en realidad es la entidad que tratamos los intensivistas, o que deberíamos tratar los intensivistas. Es la entidad más compleja. Por lo general es verdad, hay niños que ingresan con un fallo orgánico múltiple, pero también hay un porcentaje nada despreciable de niños que ingresan con DOMS. Y el DOMS en realidad nace con la SUSI. Antes todos los niños y adultos que desarrollaban fallo orgánico múltiple fallecían. Los sobrevivientes y los que son tratados en la SUSI empezaron a sobrevivir, mejor dicho, y un poco el entendimiento de esta entidad nace, crece y se desarrolla con el de los cuidados intensivos. En general, el motivo de ingreso a una UCI de los niños más delicados y más graves es porque pueden desarrollar disfunción orgánica múltiple y fallecer, o sea, disfunciones orgánicas múltiples y fallecer o tienen riesgo de desarrollarlas en algún momento de la evolución luego de un evento. Ejemplo, luego de una cirugía mayor. Algo importante a saber es que la morbimortalidad, tanto la muerte como la morbilidad residual, aumenta por cada disfunción añadida del síndrome. No es lo mismo tener dos o tres disfunciones que tener cinco disfunciones orgánicas, ¿no? Tiene lógica, pero bueno, eso está bien medido de que la morbilidad y la mortalidad aumentan en intensidad, en gravedad y también en duración, en la duración de la recuperación, cuanto más disfunciones tenga el niño. Así que el primer concepto epidemiológico importante es que el DOMS es lo que previene un poquito la muerte. Eh, Va mucho de la mano, y esta es una diapositiva que preparó Camilo Jaramillo, un colega amigo con el que trabajo hace mucho tiempo, un poco también el entendimiento y la organización de DOMS viene de la mano con la principal causa de DOMS en niños, que es el shock séptico o la sepsis. De hecho, en un video que les voy a poner aquí, el video previo que preparé de este estilo, un poco desarrollo esta línea de tiempo en el cual desde aquellos el primer panel en 2005, que se llamaron criterios de Goldstein, que era el primer autor, de la conferencia internacional de focalizada en sepsis, bueno, fijó algunos parámetros para definir disfunción orgánica múltiple.
y con los reiterados grandes hitos de lo que hizo la sepsis, los grupos que fueron definiendo sepsis severa, luego todo el vuelco, justamente en el video que hablo, hacia al abandono del SIRS, e ir a entender la sepsis como un niño que tiene disfunción orgánica por la infección, van de la mano del entendimiento del DOMS. De hecho, la mayoría de los autores de todo lo que es DOMS son grandes investigadores en sepsis. Así que va de la mano y ni que hablar que en 2024 es el año de Phoenix, el año donde se lanzan las nuevas definiciones de sepsis pediátrica, o que concluyen y se presentan en sociedad, más allá de que el grupo estaba trabajando, muchos de ellos, de los autores y coautores de Phoenix, tanto de la propuesta de operativa, digamos, del score de Phoenix y, eso, y además su validación, son autores y coautores de Podium, así que van de la mano. Como les estaba adelantando, la principal causa de DOMS es la sepsis. Importante dato, hasta un cuarto de los niños en UCIP tienen DOMS el día cero, o sea, ya el día cero, uno de cada cuatro que tengan en su UCI ya tiene DOMS el día del ingreso, y luego hay otro porcentaje no despreciable que lo desarrolla en la evolución. La enorme mayoría de los niños con DOMS lo tienen ya el primer día, como les dije, o sea, las DOMS por lo general es cuando ingresa el paciente, en general. Cuanto más, esto es un poquito los datos, poner números, fíjense, con una sola disfunción, un niño crítico tiene 0,6%, el ejemplo clásico es la bronquiolitis aguda común, y sin embargo, un paciente con 6 tiene 50% de chances de morir por la entidad. Vayamos a la colección de PCCM del 2017, esta ficha se las recomiendo. En realidad varía mucho lo que es las tasas de incidencia y de prevalencia según el reporte y las características de la complejidad que tengan los investigadores en las que trabajaron y reportaron. Fíjense, ahí les recuerdo, las tasas de incidencia pueden variar entre 45%, 18, 24. A grosso modo, un cuarto de los niños tienen DOMS. Varía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como les dije, no es lo mismo una UCI de baja complejidad que no recibe, por ejemplo, niños hemato-oncológicos, o que no es un centro de trauma, o que, no sé, tiene un centro de cuarto nivel, no tiene la misma epidemiología que aquellas unidades más pequeñas, que no reciben pacientes derivados de otros centros de menor complejidad, etcétera. Así que la epidemiología, pero para tener una idea gruesa, digamos, un cuarto de los niños tienen DOMS el día cero. Esa es más o menos la prevalencia en la SUSI. También del estudio Sprout, por ejemplo, ¿se acuerdan que era un estudio de prevalencia puntual de los niños con sepsis severas? Bueno, había DOMS en casi el 30% de los niños con shock séptico. Como les decía, es claro que tiene sepsis el deshonroso honor, digamos, de estar en primer lugar, pero trauma posoperatorio de cardiocirugía, otro grupo de altísimo riesgo de desarrollo de DOMS, los niños que están internados o expuestos a una cirugía cardíaca, bomba extracorpórea, etcétera, los niños con quemaduras, otros tipos de traumas más específicos como los grandes quemados, los trasplantados hepáticos o los trasplantados de médula ósea son grupos específicamente predispuestos a desarrollar este síndrome. Interesante, Podium brinda como una postura, y ahí esa es en particular de toda la cantidad de bibliografía que tiene Podium, la que lo especifica más, escrita por Scott Weiss, que es, vaya coincidencia, el autor de Sprout. Lawrence Schlagbach está ahí también como coautor, que es el autor principal de Phoenix. Pierre Tessiers, que es el francés, colega, también pediatra intensivista, que era el que hizo el capítulo del libro de Zimmerman y Rota. Jacques Lacroix, todos estos. Jacques Lacroix, gran investigador también, que trabajó mucho en POSUSI, trabaja mucho en investigación en POSUSI, y es uno de los referentes en lo que es transfusiones de hemoderivados en niños críticos. Hacen esta salvedad que trae el segundo concepto que les quería mostrar. No todos los DOMS son DOMS. ¿Y esto qué es? En realidad, un DOMS es un síndrome.
Eh, Clásicamente, si ustedes ven las distintas definiciones a lo largo del tiempo en UCI, todo niño que tenía más de un fallo orgánico múltiple, o sea, dos o más, ya se le considera DOMS. Pero estos autores, en realidad, hacen una interesante salvedad, que es lo que se focaliza esta clase que les doy. En realidad no tiene que ver lo que es un DOMS diacrónico, quiere decir aquel niño que ingresa con, por ejemplo, una bronquiolitis y que al segundo o tercer día, no sé, va a la sobrecarga hídrica y desarrolla fallo renal y se le suma al fallo respiratorio inicial y en algún momento tiene una infección, o sea que los mecanismos de esas otras disfunciones son diferentes y no están presentes el día cero, esos no serían verdaderos DOMS. El verdadero DOMS, el DOMS es el DOMS sincrónico, en el que hay un mecanismo único, por ejemplo, la sepsis que ocasionó las distintas disfunciones orgánicas. ¿Se entiende? Y esta definición en este artículo se recomiendo que lo lea. Ahí está Joe Carcillo también. Está mirando. Es importante definir síndrome de disfunción orgánica múltiple. Es un niño que desde el inicio, en el cual tiene las múltiples disfunciones, más de una, hay un mecanismo que los une. No son distintos mecanismos de cosas que pueden ocurrir en la UCI, en la trayectoria de un niño UCI. ¿Por qué? Bueno, el síndrome justamente es esto, un síndrome es esto, es un conjunto de síntomas y signos asociados, por ejemplo, de disfunciones orgánicas. El síndrome de disfunción orgánica temporalmente quiere decir es un niño que está, bueno, con una infección y que viene con un toque hepático, ni que hablar hemodinámico, está en shock en el momento. ¿Sí? Hay signos y síntomas de shock séptico y disfunción orgánica múltiple con un mismo mecanismo, que sería la inflamación sistémica secundaria a la, mm, a la infección, en el caso de la sepsis, o el trauma por una gran quemadura, en el cual hay una crisis celular, me gusta eso, ese concepto, ¿no? Crisis celular, mitocondrial, que hacen que todo junto pueda tener, como cualquier síndrome, un desenlace predecible, que es un poquito las trayectorias del DOMS. Eso es un síndrome y por eso la clase de hoy no es lo mismo el niño que tiene DOMS, o sea que se presenta desde el inicio la disfunción, la activación del sistema endotelial, la activación de la coagulación, la crisis celular en el mismo tiempo, en forma sincrónica, que aquel niño que hace por otras distintas causas, distintas disfunciones a lo largo del tiempo. No es lo mismo uno que otro, por eso es importante diferenciarlos. Eh, Aquí tienen distintos ejemplos de MODS. Acuérdense, MODS es el acrónimo inglés de lo que es una disfunción orgánica secuencial, y otra lo que se llama no relacionada, disfunciones orgánicas relacionadas. Me gustó esta tablita de ese artículo que les recomiendo. Tres. En realidad, el mecanismo fisiopatológico subyacente del DOMS no lo conocemos. No, hay muchas teorías, ahora les voy a mostrar mucho, pero lo que se reúne, o lo que reuniría en realidad fisiopatológicamente el DOMS, son estos tres conceptos. La reserva funcional que tiene el niño, o sea, cómo está la situación orgánica previo a la injuria, la cinética de la injuria orgánica, o sea, cómo se da el desarrollo de DOMS, y después el concepto de decompartimentación y las interacciones y charlas interorgánicas. Quiere decir, de un fallo respiratorio, por ejemplo, agudo, sale de estar en el problema localizado en el pulmón y ya desde un comienzo tiene disfunción orgánica múltiple. Ejemplo, una neumonía que cuando ingresa ya tiene disfunción orgánica múltiple. O sea, un shock séptico a foco neumónico, pero con DOMS, en el cual se decompartimentalizó la infección, o sea, pulmonar en el caso de una neumonía, meningitis, urinaria, lo que sea, en el cual se decompartimentalizó y hay interacciones en los órganos, sobre todo mediadas por mediadores inflamatorios, en el cual se da el DOMS. Estos son los grandes lineamientos como para entender el DOMS. ¿Tá? Entonces, acordarse de dónde asienta, cómo es la cinética de interacciones y inflamaciones, ahora voy a hablar un poquito más de esto, y después esta de compartimentación y crosstalks orgánicos. Un poco
este cuadrito me parecía muy ilustrativo de esto que les decía de la cinética que hay, ¿no? Un niño con, esto es en el eje de la funcionalidad orgánica antes de la injuria, la que tenía y la que sucede a lo largo de la trayectoria luego de la injuria inicial, en función del tiempo, y no es lo mismo aquellos niños, ¿no? La cinética propia de un niño que directamente hace el DOMS y queda con una falla multiorgánica mantenida en el tiempo, o queda con disfunción respiratoria y queda disfunción renal crónica, ¿sí? O sea que queda sin función y esa trayectoria es distinta a aquellos niños que tienen la injuria, hacen el DOM, compartimentalizan, fea palabra también en español, y resuelven en distintos tiempos, unos u otros resuelven sus fallos orgánicos manteniendo cierta capacidad residual funcional. Algunos niños, esa capacidad residual funcional es completa, quiere decir que funcionan igual que cuando fue la injuria, igual que antes de que fuera la injuria, y otros niños no, y quedan con alguna morbilidad residual, sin ser que quedaron con disfunción orgánica. De hecho, di este teórico más o menos con los residentes, si habíamos tenido un chiquitito que había tenido una injuria posparo, hizo un síndrome posparo después de una hipoxiquemia comunitaria, hizo el DOMS en su momento, y el niño al mes siguiente hizo una infección respiratoria y obviamente no es lo mismo ese niño, su línea de base, cómo venía siendo un sobreviviente en DOMS que hace una nueva falla orgánica, de hecho hizo un DOMS inicial, o sea que hizo dos DOMS, así que ese niño no tiene la trayectoria y no va a tener la misma trayectoria que estos niños completamente sanos, por ejemplo, que hacen un shock séptico, hacen el DOMS y luego recuperan totalmente la función. Eh, ¿Quién va a ser, si no Joe Carcillo, uno de los popes de sepsis pediátrica? Quien es el autor de este capítulo que habla de los mecanismos fisiopatológicos principales en el DOMS. Y bueno, estos son como los cuatro grandes subtítulos, aunados con lo que les dije antes. Primero, citocromo P450. Su metabolismo se ve muy, muy reducido. Es totalmente inverso en las mediciones que han habido de la acción de la citocromo P450 es reducido y se da inversamente al grado de inflamación sistémica presente. Cuanto mayor inflamación sistémica, más DONS, menos función de la citocromo P. Luego están todo lo que es el aumento circulante a nivel sistémico de moléculas asociadas a daño tisular de los tejidos donde hubieran, las DAMPs, PAMPs, esos son los acrónimos que el que les guste este tema van a tener que aprender. Este aumento circulante también son no solo del paciente y del daño que quedó luego del daño tisular, sino también que ciertas moléculas infecciosas de algunos gérmenes específicos son motores de inflamación y también el del microbioma y de nuestra flora bacteriana habitual, comensal bacteriana, parasítica, en el caso de Candida, etcétera, también las responsables de que en toda esta interacción se desarrolle un DOMS y no otro. El efector final o el objetivo final, que también es objetivo de muchas terapias testadas, que se están testando, etcétera, hasta algunas hipotéticamente útiles, no deja de ser el epitelio, el endotelio y la mitocondria, junto con todo el sistema inmune, que es el comunicador entre todos estos compartimentos, las citoquinas, las interleuquinas, citoquinas, como les quieran decir. Así que estas cuatro grandes cosas pueden explicar en su interrelación la fisiopatología del DOMS. Aquí están un poquito juntas, ¿sí? Reducción de la función de la citocromo P450, que pueden generar, por ejemplo, bueno, y ahí ven, fíjense el cuadro arriba a la derecha, no es lo mismo un niño que viene con sepsis, un rechazo de injerto en un trasplantado, un niño con una pancreatitis, hemólisis, autoinmune, bla, 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 que es sometido, que tiene un trauma, que tiene cáncer, bla, 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 bla. Eso va a generar distintas interacciones entre la citocromo de ese paciente, eh, la injuria que haya sido la responsable en qué terreno asienta, y esta infección, el microbioma se va a alterar, los daños tisulares van a ser distintos y estas distintas vías finales inflamatorias, como por ejemplo el síndrome de activación macrofágica, pueden generar y pueden explicar mucho del daño endotelial,
epitelial, disfunción mitocondrial e inmune. Estos son los conceptos grandes, obviamente yo no voy a profundizar en estos, los invito a leer estos artículos, pero estos son los conceptos que hay que aprender de DOMS y hay que saber qué es lo que está un poquito en boga. Ya podrán, y si participaron en mi clase y vieron mi clase, y los que estudien shock séptico, los que estudien DOMS en profundidad, ya saben estos términos, ¿no? Hay distintos fenotipos y distintas formas y formatos de DOMS. No es lo mismo el niño que va a un fenotipo de inmunoparalítico con ciertos biomarcadores distintos de aquellos que hacen daños orgánicos o multidisciplínicos secuenciales llamados SMOF o TAMOF, como ya les adelanto, las plaquetas es un gran marcador, la activación plaquetaria, no solo en números, sino la funcionalidad plaquetaria como gran objetivo de lo que es la inflamación sistémica, cascada de coagulación, etcétera. También hay algunos fenotipos que se caracterizan por niños que hacen el síndrome de disfunción múltiple y luego mantienen con una trombocitopenia a lo largo del tiempo de la trayectoria de enfermedad. Y bueno, no cualquiera hace un síndrome de activación macrofágica. Hay algunos que lo hacen con mayor frecuencia. Esto está mucho dirigido a sepsis y esto que parece como, ¿no? Como muy tomado de los pelos, sepan, y ahora les voy a mostrar que muchos de estos mediadores son objetivos de terapias, ¿sí? No solo algo totalmente inespecífico como es la terapia corticoidea, sino que hay biológicos, anti-interleuquinas específicos, etcétera, que se proponen según la trayectoria del fenotipo de disfunción orgánica que generan. Algunos virus específicos, como el Epstein-Barr, algunas mutaciones específicas que pueden tener algunos pacientes, pueden ser receptores de inflamaciones específicas que vayan a un SMOF y otros a un TAMOF, en fin. Este es como el esquema grande que nos propone Carcillo como para entender un niño con DOMS, es con un terreno, con un ambiente específico que desarrollan DOMS. Estos son como los subtítulos importantes a tener. Lo que mata es la humedad. Voy a germinar, como dice Crónica, como el poroto. Y ahora van a ver algo porque les traigo esto. Un poco para dispersarlo y no aburrirlos tanto, pero ¿qué es lo que los mata a los niños con DOMS? Acá un poquito el concepto de que hay muchos primos hermanos inflamatorios. Y por ejemplo, lean los que no han leído este gran artículo de los subtipos y los que son los sepsis mimics, o sea, síndromes que ocasionan DOMS, obviamente, que son primos hermanos, pero no son sepsis. Y ahí está el síndrome hemolítico urémico, está el síndrome de activación macrofágica, etcétera. Lean este artículo que les va a ayudar a entender a ese niño que hizo un DOMS, que tiene un perfil distinto de otros, no son todos iguales. Y aquí un poquito, fíjense las características en común que tiene, por ejemplo, un niño con, ¿se acuerdan en la clase de sepsis, los distintos subfenotipos, los cuatro grandes subfenotipos y un poquito cómo es el perfil de disfunción coagulopática, de disfunción renal, el perfil de citoquinas y cómo estas inflamaciones distintas, algunos pacientes hacen con mayor disfunción cardiovascular que otras y obviamente distinta severidad que otros niños. O sea que esto que parece muy colgado, yo creo que no estamos tan lejos en pediatría clínica. Cuando digo no estamos lejos, acuérdense de la primer diapo que mostraba que esto nació con las primeras UCI pediátricas. O sea que si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que va a suceder de acá a los próximos 20 años, creo que no es descabellado que, por ejemplo, ingrese con un niño con quemaduras graves o un niño con shock séptico que uno le pueda hacer al inicio al ingreso, un estudio de sangre, donde marque un perfil, o puede ser el propio laboratorio que uniendo la información de muchos de marcadores biológicos, biomarcadores, perfil de los distintos exámenes que habitualmente sacamos, perfil de historia clínica, de parámetros fisiológicos de drogas, pueda construir y decirnos, mira, Cama 3 tiene, mira, este perfil de citoquinas, este perfil de hemograma y de función orgánica múltiple, tiene un DOMS tipo 3B, y ya te adelanta que ese niño puede, por ejemplo, responder a corticoides. O a la inversa, que no va a responder corticoides, así que no le hagas corticoides a menos que, no por el DOMS, digamos.
Eso de la personalización e individualización es hacia lo que se están focalizando la mayoría de las investigaciones, entre otros Carcillo, pero muchos investigadores alrededor del mundo para lograrlo. Aquí tienen lo que son las disfunciones citológicas de la activación macrofágica, ¿sí? Fíjense, aquí tienen las diferencias entre aquellos niños con sepsis, con algunos fenotipos que terminan haciendo la activación macrofágica, versus los niños que tienen, por ejemplo, una microangiopatía trombótica, como el caso del síndrome hemolítico urémico atípico. Tan interesante y tan frecuente. Sí, lo que habrán llegado con el titular de crónica, que lo que mata es la inflamación. Obviamente, la inflamación es un término enorme, pero hay inflamaciones y ahí caen los distintos subtipos. ¿Qué es lo que hay en DOMS? ¿Qué es la vía final común de DOMS? La vía final común y el efector principal es lo que Podium dedicó además un artículo entero de lo que es disfunción endotelial. El endotelio es el que está funcionando mal. Recuerden sepsis, endotelio. No hay lamentablemente no tenemos un biomarcador, un examen de sangre en el cual podamos decir, este niño tiene disfunción endotelial, pero hay cosas indirectas en el cual uno lo puede sospechar. El propio DOMS, sincrónico inicial, tiene disfunción endotelial, no sabemos el grado, no sabemos si hay algunos endotelios que puedan estar más afectados que otros, depende del tejido donde esté la irrigación, pero bueno, sepan que hoy en día ya se habla de disfunción endotelial como una disfunción más. En Latinoamérica tenemos a Jaime Fernández que ha trabajado y sigue trabajando lo que es endotelio, ¿no? El endotelio, el glucocáliz, sobre todo vinculado a sepsis, pero también en otras distintas inflamaciones, los distintos grupos de entendimiento. En el cuadrito de la derecha me encanta porque tiene lo que es el genoma del niño, el transcriptoma, el proteoma, metaboloma, todas estas cosas que parecen chinas, yo creo que cada vez las vamos a estar utilizando más en la práctica clínica y vamos a saber tratar de organizar esto que es un intento de organización, digamos, teórica y también compartimentalizada de lo que sucede desde la clínica hasta la mitocondria, un poquito es entender la complejidad de los procesos biológicos. Jaime Fernández ha trabajado mucho, así que lean por favor, acá les muestro uno, simplemente uno de lo que es el daño endotelial en sepsis, pero que es aplicable a DOMS. Sobre todo también la capa glucídica del endotelio, el glicocálix, y cómo este disfunciona cuando hay inflamación sistémica grave. De hecho, el efecto de la sepsis en el endotelio tiene implicancias clínicas. No es algo. El endotelio dañado es el que más no solo se inflama, sino que activa la coagulación. Entonces pueden generar CID, por ejemplo. Esta CID obviamente hace disfunción plaquetaria, trombosis, sangrados, etcétera, que le da propia gravedad y que perpetúa los daños, perpetúa el DOMS y el fracaso en la resolución del DOMS. Así que es importante saber que este va a ser seguramente el endotelio en pocos años objetivo de muchas terapias. Un propagador menos conocido es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo en realidad reúne un montón de cosas. Es otro, como el endotelio es olvidado, capaz que menos olvidado, el sistema nervioso autónomo lo estamos monitorizando todo el tiempo con monitores de frecuencia cardíaca, de presión arterial, en fin, se puede hacer distintos tipos de mediciones, pero es un gran núcleo central de lo que es la inflamación sistémica desde las vías centrales eferentes a través del vago, la región, toda la región esplácnica, etcétera, pero a nivel celular el sistema nervioso modula un montón de cosas. Se cree que hay niños que tienen disfunciones del sistema nervioso autónomo, tanto del simpático como el parasimpático, que pueden ser propagadores, y hay perfiles seguramente de niños con distintas disfunciones del sistema nervioso autonómico en el cual pueda cumplir un rol en el entendimiento de por qué algunos niños hacen DOMS y otros no. Les dejo esta preciosa revisión y esta que está Nelson Sánchez Pinto, otro colega español radicado en Chicago que siempre cito, amigo, en el cual fíjense qué lindo que está, ¿no? A partir de una infección severa,
cómo las fibras eferentes y efectoras desde el núcleo del hipotálamo, la secreción de distintas citoquinas y distintos mediadores en el cual el sistema nervioso simpático y parasimpático trabaja a nivel pulmonar, obviamente cardiovascular en todos los efectores, nivel intestinal, etcétera, etcétera. Una disfunción del sistema nervioso, por ejemplo, del vago grave, puede hacer que el funcionamiento intestinal cambie, la microbiota cambie y que esta microbiota pueda ser eventualmente dañina para el propio paciente. Así que uno de los propagadores propuestos es el sistema nervioso simpático. Otro de la mano de ese, el otro propagador, también olvidado, cuando nosotros discutimos a ver si le hacemos antibióticos, si no hacemos antibióticos, de por qué no hay que hacer antibióticos cuando no está indicado, es entre otras cosas por la disbiosis que estos generan y porque afectamos a nuestro microbioma, que es un órgano que tenemos tanto a nivel cutáneo, en las mucosas, todos los epitelios, el intestinal, etcétera. Nosotros tenemos comensales en el cual que son afectados en la enfermedad crítica y también por nuestros tratamientos. Esta disbiosis puede explicar un montón de propagaciones de inflamación sistémicas. La microbiota, no solo la intestinal, fíjense, se centra en la intestinal, pero está comunicada con el resto del organismo y sobre todo en pacientes críticos puede ser muy, muy importante su rol y su disfunción. Por ende, cuando hablamos de DOMS hay que pensar en microbiota, hay que pensar en el sistema nervioso autónomo, hay que pensar en el endotelio, etcétera. Estas cada vez, fíjense, las fechas de estas fichas son todas muy recientes. ¿Cómo afectan los antibióticos que usamos, la nutrición parenteral, la ausencia de nutrición enteral? Todo esto puede hacer que el niño, que el paciente no mejore de sus fallos orgánicos. ¿Sí? Hay preciosos cuadros, a mí me encantan estos cuadros, fíjense, desde lo micro a lo macro, es como para pensar, para decirle al clínico, vos no te olvides que a nivel celular hay cosas que tú no estás viendo, que están sucediendo y que pueden eh, estar afectando a tu paciente. Muchas de estas cosas, por ejemplo, una dosis de antibiótico, 2 días que esté antibiótico y no lo suspendo si se mantiene, o simplemente con una o dos dosis, ya hay estudios de la microbiota que la alteran tanto que puede hacer que a la semana de la indicación de antibiótico se afecte y tenga una infección hospitalaria más grave, porque también el microbioma funcionando bien y la ausencia de desbiosis es protectiva para el paciente. Así que una dosis de antibiótico no piensen que es algo malo. De hecho, hay muchos colegas que dicen que también, por eso las alertas de no usar antibióticos a troche y moche, incluso en pacientes con sepsis. Así que recuerden la microbiota. Y la microbiota es el gran traductor muchas veces, tiene un enorme rol en las distintas comunicaciones orgánicas. Si ustedes ven todos estos cuadros que les estoy mostrando, ningún órgano está separado. Nosotros en general en medicina, y los que nos gusta el estudio y el sostén de las funciones vitales y orgánicas, tendemos a estudiar estas cosas por separado. Me siento un día y empiezo a estudiar fallo orgánico, fallo renal, y le doy al riñón, le doy al riñón. Otro día respiratorio. De hecho, nosotros los semestres en el fellowship de pediatría intensiva, nosotros lo organizamos por semestre. Ahora, en la vida cotidiana, nada está desconectado, nada está o compartimentalizado, mejor dicho. Las interacciones en los órganos es todo el tiempo, todo el rato, y cada afectación, un niño, por eso no puede sorprender que un niño que tiene un fallo inicial orgánico muy grave pulmonar desarrolle rápidamente inflamación sistémica y un fallo renal. La propia enfermedad puede ser estas interacciones orgánicas, lo que se llama en inglés crosstalk. Y acá está el tema de la codependencia y la integración orgánica, que es un poquito hablar de esto. Está muy descrito, lean, por favor, disfunción en sepsis, disfunción y charlas interorgánicas. Fíjense, vamos a hacer de cuenta que en este cuadrito, allá arriba, en la injuria, tenés la injuria epitelial, se afecta, sea cual sea el virus o la bacteria o el trauma, la injuria, genera un daño endotelial, se altera el microbioma, se da lo que se llama un inflamosoma determinado. En un niño que tenía, acuérdense del terreno, de dónde vive ese niño, cómo es la flora de ese niño, cómo era la función orgánica previa a esta injuria. Esto genera un perfil X inflamatorio en el cual podemos cambiarlo, además con nuestros tratamientos, etcétera. Se generan disturbios orgánicos que llevan a la falla orgánica múltiple, eventualmente a la muerte o a la recuperación. Así que las respuestas están todas interconectadas. Me encanta este cuadro
y este otro, ¿no? Los distintos mediadores, la interleuquina 6, el tumor necrosis factor, cómo se afecta la barrera epitelial, por ejemplo, intestinal, la funcionalidad hepática, los mediadores a partir del cerebro, del sistema nervioso autónomo, todo el medio endocrinológico, también la disfunción endocrinológica es una disfunción más de podium, etcétera, etcétera, hasta que el clínico lo ve. Capaz que el clínico ve un niño que está sumamente taquicárdico, que está en shock clínico, y no sé, pero tiene que saber que detrás de toda esa tormenta está esto, está esta interacción hiper compleja. Este cuadro siempre lo cito, me encanta este artículo del Blue Journal. Esto en particular habla de las interacciones muy frecuentes de las charlas intervenientes en pulmón-riñón, pero esto aplica, como les estaba mostrando distintos cuadros, a todos los órganos. Buscando en una revista que se lee bastante, que es Frontiers, el grupo Frontiers, fíjense, le dedicaron un número entero a estas charlas interorgánicas. Fíjense que hay artículos, seleccioné algunos, pero muy caprichosamente. Fíjense que hay algunos, una persona que es apuñalada, ¿sí? Acá en el medio hay uno, un trauma muy específico, acá en el medio, ¿no? Tiene perfil inflamatorio. Si sos apuñalado, tenés un perfil inflamatorio específico, distinto de otros tipos de trauma. Cada vez vamos a saber más de esto. Está muy lindo miren cómo si hay investigadores que están estudiando el sistema, fíjense, de los mastocitos, la inflamación general en los mastocitos luego de un trauma grave, las distintas interleuquinas, las distintas citoquinas que están activadas, depende del tipo del trauma, y cómo afectan en el paciente crítico. Esto ya hay volúmenes enteros. Pasando el endotelio, yendo a lo micro, más micro que podamos, seguramente hay más micro, la mitocondria es la vía efectora final y es la responsable de la crisis energética. Hay algunos autores, lo van a leer por ahí, que hablan que incluso el DOMS es algo que permite la vida. Es como paradójico esto que yo le diga algo que es previo a la muerte que puede hacer que la persona se salve. Y bueno, hay mecanismos celulares muy relacionados donde se da la respiración celular, en la mitocondria, de distintos mecanismos y vías oxidativas, antioxidantes y antioxidantes, de esta disfunción mitocondrial que algunos dicen que la mitocondria puede entrar, las mitocondrias pueden entrar en un proceso de hibernación en el cual los órganos fallan, sí, pero sobreviven. Quiere decir, fallan, pero sobreviven. Es simplemente, no es que fallan y mueren, sobreviven, quedan quiescentes con una mínimo funcionamiento, que capaz que para el clínico no es tan ostensible y que le permite. Muchas investigaciones hay para tratar de determinar cómo es que estas mitocondrias se apagan y después cómo se recuperan. Y recordarán, esta es una linda revisión del DOMS y la adaptación mitocondrial en el paciente con sepsis. La hizo Alejandro Donoso con Daniela Raigada, compañeros de Chile, en el cual, fíjense qué lindo está este cuadro, esta inflamasoma genera disfunciones mitocondriales múltiples, este apagón metabólico y también pueden ir a procesos de hibernación, que es lo que le estaban diciendo. Léanlo porque este apagón mitocondrial está muy lindo en este artículo que publicaron en una revista mexicana, como todos, y tengo que recomendar lo que son las revisiones de Donoso, son muy prácticas y muy bien escritas y muy sólidas desde el punto de vista científico del análisis que hacen. Acuérdense entonces de la mitocondria. Acuérdense de este artículo que hizo, vaya, quien no, Scott Weiss, y esta investigación que hicieron de cómo uno puede ir a ver en la periferia, puede estudiar las mitocondrias, cómo la función en niños sépticos, cómo se disfuncionan las mitocondrias y también cómo recuperan. Cuando empieza a recuperar clínicamente el niño, también uno puede adelantarse a veces. Estos son investigaciones, pero yo no creo que pase mucho hasta que nosotros tengamos algún estudio que diga, oh, mirá, el niño que está acostado ahí crítico con un trauma grave, ¿sabes qué? Mira, tiene este apagón mitocondrial, está en apagón mitocondrial, pero en realidad eso era ayer y hoy está mucho mejor. Fíjate, nos informaron ahora al laboratorio que las mitocondrias están mucho mejor, el niño se condice clínicamente con una mejoría clínica, o aunque no, sabemos que este niño ya se está recuperando. Bueno, se puede marcar y se pueden estudiar las mitocondrias. Eh, bueno, estos de los patrones un poco ya lo estuve hablando, de que no hay un solo DOMS, hay muchos, hay patrones de disfunciones orgánicas múltiples. Podium lo trabajó muy bien esto,
De hecho, validó Podium, yo no conté, pero Podium no participé, pero fueron, ¿no? Se organizaron en subgrupos de cada una de las funciones, expertos del mundo de los cuidados intensivos, la mayoría de países industrializados, la mayoría, sino decir casi todos, de países ricos, principalmente de Estados Unidos, Estados Unidos y Europa, en el cual se subdividieron, hicieron revisiones sistemáticas de la literatura y luego hicieron sus recomendaciones, ¿no? Hasta para definir los criterios. Pero bueno, muchos de estos criterios se validaron con un par de, eso lo hizo lo que es el genio del machine learning, de la inteligencia artificial aplicada a bases de datos, Nelson Sánchez. Este, y este fue uno de los trabajos que más hizo. Acuérdense de los 4 fenotipos de sepsis pediátrica que había estudiado Carcillo y que estudia Carcillo hasta el día de hoy. Nelson lo que hizo fue, también está estudiando con su grupo, pero también en Podium, la validación de distintos fenotipos. Acá presenta, por ejemplo, 4 distintos fenotipos de niños con DOMS. ¿Sí? El fenotipo 1, acá se lo separé, el severo, que tiene una encefalopatía persistente, el 2, que es moderado, con una hipoxemia que se resuelve más rápido que, por ejemplo, los del fenotipo 3, que tienen una hipoxemia persistente, severa, que asocian shock, o el fenotipo 4, que es moderado, pero tiene trombocitopenia y shock. Esta validación, este artículo es posterior a Podium, ahora les voy a mostrar el podio, pero vean cómo a través de herramientas de inteligencia artificial uno puede fenotipificar a través de las historias y clínicas electrónicas. Así que acá fíjense los cuadros de distintos fenotipos, las distintas disfunciones hepáticas, coagulación, etcétera, los estudios que hay, de lo que se puede sustraer de las historias clínicas, uno puede marcar y pintar los perfiles fenotípicos de DOMS en niños críticos. Ya lo dije, ¿qué criterios utilizamos? Hoy en realidad hay muchos. Podium propone uno si lo validó. Ahora les voy a mostrar. Benbea fue el principal. Acá está la validación de Podium comparado con los criterios de Goldstein previos. Mostró que funcionaba muy bien cuando se le aplicaba en un par de bases de datos importantes. O sea que estaría validado Podium en datos, más validado seguro que los criterios de Goldstein, que eran básicamente un grupo de expertos diciendo cuáles eran los puntos de corte. La performance para diagnosticar DOMS es igual e incluso superior de aquellos que dijeron los expertos, o sea que Podium, esta es la validación que presentó Podium en base a datos. Un poco aquí más, fíjense a la izquierda los criterios Podium, la mortalidad que pueden tener, cómo discrimina mortalidad, fíjense lo que es la sobrevida cuando hay más de 5 disfunciones, es muy, muy, muy baja. Acá están los artículos de Podium. Pero ¿qué scores usamos entonces en Muse? Y bueno, obviamente Podium, como conferencia, recomienda mm, que utilizamos distintos scores. ¿Para qué? Bueno, para describir el tipo de DOMS, para diagnosticar DOMS y poner bien cuál es, y para pronosticar, ¿no? Muchos de estos tienen, entre los distintos, los que luego de la revisión de la literatura, los que utilizó Podium y los que recomiendan Podium son los criterios de PIM3, Prince, Pelo, el SOFA también y los criterios de Goldstein. Bueno, yo en mi unidad, por ejemplo, se usa PIMS3, tiene mejores rendimientos que los otros, pero tendrían que elegir alguno para aplicarlo en investigación y también, por ejemplo, para saber para escorizar mi unidad, la complejidad y también la cantidad de niños que tengan DOMS, ¿no? Y cómo eso afecta la mortalidad. O sea que hay scores que son más pronósticos que otros que son más predictivos. El score pronóstico, el PIM, por ejemplo, es más un score pronóstico, más que diagnóstico. Después hay scores que son más descriptivos. Ahí está el pelo, que lo he usado en algunas investigaciones, pero no es el que más uso yo realmente en la práctica. Y también distintos criterios diagnósticos de función orgánica. Yo recomiendo que lean Podium, por lo menos los nuevos criterios, seguramente en los próximos años ya se empiezan a reportar todos según Podium también. Pero bueno, el mensaje es utilicen scores, ni que hablar para hacer investigación y evaluar la cantidad el DOMS que tenga el grupo de pacientes que estoy investigando, el grado de DOMS. Así que es recomendado por Podium y creo que sí. Bueno, lamentablemente no hay terapias para DOMS, ¿sí? Hay promesas, muchas, hay fenotipos propuestos.
Me acuerdo de hablar con Nelson mucho, él está con esto de, lo he hablado, este perfil, creo que era el 3, el fenotipo 3 de DOMS. Bueno, ahí quizás esos niños con hipoxemia tan profunda, que además asocian disfunción orgánica, puedan ser eh, mm, respondedores de terapia corticoidea. Bueno, todavía no lo sabemos. También depende de las trayectorias que llevan ese niño y mucho derivado de esto viene a partir de shock séptico. Así que seguramente cuando se avance con shock séptico también se avance con DOMS. En este cuadrito, ¿te acuerdas del estudio con Mimics, del estudio de DOMS, los niños que hacen DOMS a través de cosas que simulan sepsis? Obviamente hay algunos que según lo que propone Carcillo ahí en esa tabla es según las variantes genéticas, inflamatorias que tengan o también clínicamente qué enfermedad, el síndrome de activación macrofágica, por ejemplo, no acá, pero por ejemplo yo lo he tratado con etopósido, obviamente con esteroides de altas dosis puede ser, pero después capaz que hay terapias más dirigidas a inhibir ciertas interleuquinas, en el próximo tiempo lo tengamos según también el perfil de cada uno de nuestros pacientes. Este no es el mismo cuadro que les mostré al principio, esto es bastante complejo, sino que ahí tienen, por ejemplo, los niños con SMOF, tienen algunas terapias que incluyen las inmunoglobulinas, algunos antivirales específicos. Obviamente es de perogrullo un niño que tiene un DOMS por un shock séptico, lo importante es tratar bien el shock séptico, sostener los fallos orgánicos y tratar el foco infeccioso hasta que eso no se recupere y no se controle, el DOMS seguramente siga funcionando muy mal. Pero bueno, hay distintas propuestas de tratamiento del DOMS. Fíjense acá, eh, plasmaféresis, eculizumab, todos estos biológicos están muy de moda. Tampoco hay muchas cosas específicas. Depende del tipo de mod, fíjense ahí, trauma, el MODS inducido, el DOMS inducido por trauma, obviamente, hay que tratar la injuria, tratar de operar lo que está roto, soportar, transfundir, etcétera. Depende del DOMS que tenga lo que haré. Y bueno, el último punto que trae es que acuérdense siempre que hay vida después del DOMS. DOMS surgió, como dije al principio, a partir del tratamiento de los niños críticos en UCI ya diseñadas para niños. Uno le puede poner a partir de la década de los 60, 70. El desarrollo de las UCI más específicamente pediátrica viene en la década de los 80, cuando yo estaba naciendo, para poner un ejemplo, para un marco temporal, pero hay vida después del DOMS. Está mucho, y les invito a ver el video de shock séptico, yo traje mucho, están siendo cada vez más estudiados los sobrevivientes a sepsis, cómo es que quedan. Y bueno, quedan muy mal, muchos quedan muy mal, pero recordar que los niños con DOMS que sobreviven cuando reingresen a tu UCI no lo podés encarar desde el punto de vista clínico igual que aquel niño que nunca tuvo uno. Y el interjuego de qué es lo que queda después tiene mucho que ver también a cómo es la recuperación, a qué hogar va, a qué lugar va, cómo se sigue este niño, cómo se nutre este niño luego, cómo quedó esa funcionalidad residual tras el DOMS. Así que recuerden que hay vida después de ojalá que estudiemos cada vez más qué le pasa a estos sobrevivientes. Este año publicamos este artículo, fíjense, este artículo que viene un poco a definir o poner criterios para definir lo que es enfermedad crítica y bueno, las trayectorias de los niños que muchas veces quedan con enfermedades crónicas derivadas, es distinto, y vuelven a recaer, es distinto que aquellos niños que quedan con una recuperación completa. Así que recuerden cómo que la enfermedad crítica hay vida para los sobrevivientes, la mayoría de los niños con DOM sobreviven, ¿tá? Eso es real, los niños con inflamación sistémica sobreviven, pero tienen trayectorias que muchas veces son distintas. Y por favor no olviden, este es el mensaje, siempre no lo puse como un punto más, vieron que no eran 13, eran 14, puede ser que hasta 15 puntos para hablar de DOM, lo que es la iatrogenia, lo que es nuestro aporte a la enfermedad. Hablamos de antibióticos, hablamos de ventilación mil veces, de lo importante que es retirar el ventilador cuando no sea ya más necesario, retirar todas las terapias que necesitan, lo que invada al niño, no predisponer a estos niños que sobreviven un DOMS a nuevas infecciones, proteger la microbiota. Todo eso es pensar en iatrogenia mientras que trabajo con estos niños y los cuido. No olviden esto. Esto era lo que tenía para decirles hoy. Próximo video seguramente sea el año que viene, con sesgos. Vamos a seguir. Y bueno, si les gustó el video, compártanlo. Pónganle esto de like, pero más que nada me interesa que lo compartan a ver si les sirve como organizador, por lo general para entrar en el mundo de DOMS. Bienvenido sea y me alegra si lo logré con este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, feliz año y hasta el 2025.